Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Peste, capítulo número 26. En esta ocasión tenemos de invitado a un gran amigo, Alejandro Urrutia. Él es historiador por la Universidad Autónoma de México. Esperemos no le vaya a los Pumas. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí y agradecido con el invitado Ale. Lo conocemos ya desde algunos años, desde que iba en la secundaria y ahora, bueno, se ha convertido en un gran historiador y pues platicar un poco acerca del acontecimiento que se dio hace unos 3, 4 días. ¿Cómo estás, Pues, Ale? muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí feliz de compartir los conocimientos que podamos tener. Y bueno, sí, entusiasmado de estar aquí. Pues muchas gracias, Ale. Oye, sí, nos conocemos desde hace muchos años, cuando eras un pequeño niño corriendo por las praderas montessorianas. Sí, ya tiene un rato. Oye, Ale, cuéntanos, queríamos evidentemente hablar de la revolución, pero estábamos leyendo que tienes un proyecto de recabar testimonios de la pandemia que estamos viviendo. Cuéntanos más o menos de qué se trata. Sí, creo que, bueno, ahorita que hablamos de la revolución y de estas grandes fechas que recordamos como estos grandes hitos históricos que están en la cabeza de todos, bueno, pues ahorita estamos viviendo otro hito histórico importante, ¿no? Definitivamente la pandemia de COVID-19 va a dejar huella en la sociedad mexicana, ¿no? Sí se va a poder hablar de un antes y un después en el siglo XXI de la pandemia, ¿no? No hay forma de que no ocurra eso. Y la idea es que la historia no es solo esos grandes héroes que están ahí en el Monumento a la Revolución o en algún lado, ¿no? La verdad es que la historia la conformamos todos y tenemos que empezar a generar estas visiones de historia, de que todos nos sintamos precisamente actores históricos, que no son, que no, la historia no la guían solo los grandes hombres, ¿no? Las grandes mujeres, por supuesto, sino que es algo que vamos construyendo cotidianamente y la importancia de tener testimonios desde distintos ángulos para poder saber cómo ocurrió la historia. Entonces, ahorita estoy participando en un proyecto que se llama Crónica de una pandemia, el cual es un esfuerzo internacional de distintos colegas historiadores e incluso es interdisciplinario, tenemos gente de otras disciplinas que está trabajando con nosotros y la idea es recopilar la mayor cantidad de fuentes para el estudio futuro de lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, pues si ustedes tienen un testimonio, si ustedes quieren participar con esto, les digo, entre más rico sea este acervo, la palabra de todos cuenta, pues será muy bienvenido. Pueden buscarnos en redes sociales en Crónica de una Pandemia o, bueno, al final les dejo mi correo electrónico al que también pueden mandarme directamente el enlace. Tenemos gente en muchos lados, desde México, Colombia, Francia, Estados Unidos. Está muy padre y la verdad, pues sí, conseguir la mayor cantidad de testimonios para que las palabras y lo que hemos sentido no se pierdan, no se pierda a través del tiempo, ¿no? No caiga en el olvido, sino que esto nos sirva para mejorar como seres humanos y para guardar en la memoria lo que está pasando ahorita. Perfecto, bueno, pues nos pasa los datos y lo ponemos aquí en la descripción también y ponemos también, ¿tienes Facebook o tienes algo donde podemos contactarlo o es directamente con el correo? Pueden mandarme correo electrónico a mí, si no también el colectivo, bueno, el proyecto de Crónica de una Pandemia tiene un correo electrónico, digo, un Facebook, y también ahí pueden encontrarnos. Oye, qué chido, Ale. Seguramente se han encontrado con testimonios así súper locos, ¿no? Sí, hay de todo, desde gente que se sale a cantar afuera de los hospitales, sí, es realmente una experiencia muy interesante ver todo lo que ha ido pasando. Sí, debe ser un ejercicio muy bueno porque seguramente los testimonios que encuentran de gente que la ha pasado súper mal, digamos que ya estaba súper mal y que la pandemia vino a agudizar su situación, y gente que a lo mejor lo ha vivido de otra manera. Yo creo que ese testimonio gráfico que se quede seguramente va a ser muy útil para futuras reflexiones, porque como dices, después de la pandemia, pues la cosa va a estar completamente diferente, ¿no? Y bueno, sí, y además, pues sí, que esos testimonios lleguen, ¿no? Porque luego como un historiador, pues sí buscas al pasado y hay que estarle rascando, viendo de dónde saca las fuentes, ¿no? Y si ahorita tenemos un archivo ya catalogado desde el principio, con fuentes de prensa, con testimonios que están catalogados de qué tipo de fuentes son, pues es mucho más fácil para el estudio futuro. Oye, Ale, pues en ese sentido, ¿qué te parece si entramos al tema, a lo que nos cruje? Pues se cumplió un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana y con ello también un presidente y un sexenio que está repleto y que nos vino como a avivar estos personajes y estos episodios de la historia de México. Primero, ¿qué piensas de lo que está pasando en este sexenio de Andrés Manuel?
Pues bueno, lo que decías en el uso de símbolos, pues es un presidente que conoce muy bien el uso de los símbolos, ¿no? Y de estas figuras del nacionalismo, ¿no? O sea, de cómo tocar esos puntos y cómo avivar a la gente para que, sí, ¿no? O sea, son cosas que se han ido construyendo a lo largo de más de un siglo y pues que sabe utilizar muy bien esos símbolos para generar capital político. Y bueno, también ha utilizado a dos personajes pues cruciales y muy icónicos dentro de nuestra historia, que es Benito Juárez y Francisco I. Madero, dos presidentes que pues realizaron. El primero hizo las leyes de reforma, estuvo con la intervención francesa, y el segundo fue el iniciador de la Revolución Mexicana, que dicen que fue la primera revolución en el siglo XX. Y bueno, hizo como un parteaguas para diferentes cosas. ¿Cuál es tu opinión de estos dos personajes? Uf, no sé, pues es curioso cómo han pasado la historia y bueno, sí, la figura de Juárez es complicada para los historiadores, ¿no? Sí, esta figura que hizo en la reforma, pues sí hizo cosas que se tenían que hacer, ¿no? La verdad es que uno luego ve otros países que no tienen estado laico y sí te preguntas cómo ocurrió eso, ¿no? Sí es como un paso muy importante que se tenía que hacer y entonces la reforma sí dejó esas cosas importantes, pero bueno, justo hoy lo veía en una clase que estaba dando de cómo la reforma liberal pues sí tuvo la complicación de que no supo leer a la población mexicana que vivía en ese momento en el país. Y bueno, México en ese momento seguía siendo mayoritariamente indígena, ¿no? A mediados del siglo XIX no hay duda de que la mayor parte de la población era población indígena y la propiedad de la tierra de la población indígena era sobre todo comunal. Entonces, en una idea de generar un beneficio para todos, pensando lo que necesitamos, estamos viendo los ejemplos exitosos de Estados Unidos, de Europa, necesitamos hacer algo similar. Entonces, la reforma está dirigida, tiene esos ejemplos en mente, ¿no? Está dirigida a generar ese tipo de cambios. Y entonces van a empezar a usar al individuo, por ejemplo, como la base de la sociedad. Desde la sociedad novohispana es lo que se conoce como una sociedad corporativa, ¿no? Había corporaciones que trabajaban, bueno, la sociedad, o sea, perdón, la sociedad era corporativa en el sentido de que eran distintos cuerpos que conformaban, ¿no? Entonces estaban los gremios, estaban las cofradías, entonces uno trabajaba así, ¿no? Uno no iba como zapatero a exigir sus derechos, sino que estaba en el gremio de zapateros y ellos como gremio elegían, abogaban ante las instituciones públicas. Y bueno, en el caso de los pueblos indígenas también, como pueblos indígenas, como cuerpo, pactaban con las distintas fuerzas. Y bueno, la reforma liberal de mediados del siglo XIX va a atacar esa forma, ¿no? Entonces va en lugar de comunidades indígenas, vamos a tener individuos que van a quedar a merced de la hacienda, que vamos a ver que realmente el juarismo, pues vamos a tener la guerra de reforma, la intervención francesa y no va a alcanzar a cumplir esos objetivos que puso. El porfiriato va a ser el que va a empezar a hacer esa fragmentación tan intensa de los territorios indígenas. Pero bueno, sí, Juárez tiene este problema de que aunque se le reconoce como un presidente indígena, ¿no? Que era zapoteco y que cuidaba ovejitas cuando era chico, pero Tocaba la flauta. y que tocaba la flauta, pues realmente sus postulados fueron unos postulados que atacaron muchísimo los principios de las comunidades indígenas, de cómo se regían. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo de cómo si se tienen buenas intenciones, pero no puedes ver bien al otro, pues se pueden generar un montón de cosas negativas en el país. Y bueno, sí, les digo que esta reforma liberal pues fue la base del despojo que hizo el porfiriato durante 30 años de las tierras indígenas y que propició el crecimiento enorme de la hacienda. Sí, digamos que fue el gran ausente de la Constitución del 57. Pero hablando de los grandes cuadros, podríamos dirigirnos a los cuadros secundarios de la Revolución Liberal. Tenemos generales muy bien logrados como González Ortega, como Porfirio Díaz, incluso en un acto secundario. Digamos que la parte de Porfirio, que medianamente se puede salvar, siendo un general con muy pocas ideas, muy pocas luces, y paulatinamente se va convirtiendo en el Porfirio que la mayoría de los mexicanos recordamos durante su dictadura. Háblanos un poco, Ale, precisamente de esos 30 años, porque hay mucha gente que ve al porfiriato como un México al cual debemos recurrir porque hubo crecimiento económico y un chingo de ferrocarriles y pues se hicieron un chorro de edificios. Y la macroeconomía. Exactamente.
hay esta parte, esa idea del porfiriato, pero muchas veces se pierde el autoritarismo, los eventos genocidas a los yaquis, a los mayas, el compadrazgo, las haciendas, etcétera. ¿Cómo percibes estas dos visiones del porfiriato? Bueno, pues también, bueno, un historiador inglés que se llamaba Collingwood decía que toda historia es historia contemporánea. Y bueno, lo que se refiere es que toda la historia se lee a partir del presente. Y bueno, si entonces este resurgimiento que ha habido de los cuadros porfiristas en los últimos años, pues sí es como este anhelo de un poder fuerte que sea capaz de controlar, ¿no? Lo que se está teniendo, ¿no? Y por ejemplo, el siglo XIX la verdad es que había sido bastante desastroso en políticas, ¿no? La primera mitad del siglo XIX, pues no hay un gobierno que se pueda establecer porque todo está entre las luchas intestinas y entre los gobiernos, los distintos golpes digo, las intervenciones extranjeras, pues sí hay como un caos de gobernabilidad, ¿no? No se puede gobernar. Y incluso después la reforma liberal es como una pequeña pausa, pero luego viene la guerra de reforma y luego la intervención francesa y luego, bueno, otro golpe de Estado que será Porfirio Díaz, ¿no? Entonces me imagino que ese anhelo al porfirismo sí es como un anhelo a esa estabilidad que se piensa que se tenía, porque de todos modos seguía habiendo rebeliones indígenas y muchas, esto que decías, ¿no? De los mayos, digo, de los mayas, de los yaquis, bueno, sigue existiendo, ¿no? Y bueno, sí es como un anhelo por este poder que sea capaz de controlar todo, pues un anhelo de la idea del progreso, ¿no? Que pues es una idea que todavía vende bastante, si necesitamos a alguien que nos haga despegar definitivamente, como si ya hubiera una línea que nos pueda llevar sin lugar a dudas a un futuro mejor y sobre todo sí basado en estas ideas que se tienen precisamente, ¿no? De la economía fuerte. Y sí, por ejemplo, el ferrocarril en ese momento la verdad es que sí es sumamente vistoso, ¿no? De repente, en lugar de hacerte 3 días a Veracruz para sacar algo, te vas a hacer 3 horas. Entonces, pues sí, se puede vender mucho este sueño de, miren, se está vendiendo, cómo movemos más mercancía, la cantidad de dinero que se está haciendo. Pero bueno, realmente vemos los efectos del porfiriato, que es que los beneficios llegaron a los menos, ¿no? La tierra estaba en manos de unas cuantas personas que llevaban siendo dueños de la tierra durante años, ¿no? Para mí, algo importante de ver el porfiriato es no solo sí pensar, o sea, ver cómo la gente se fue adaptando para vivir en eso, ¿no? He estudiado un poco a las haciendas pulqueras y de la zona del Estado de México, de Hidalgo, y a mí me parece muy interesante, sí, cómo estos campesinos tienen la capacidad de negociar de una forma que podría parecer que no existe porque viven en una situación tan complicada y con tanto autoritarismo y con tanto, pero de todos modos van encontrando la forma de ir haciendo y pudiendo vivir de acuerdo a lo que a sus modos de vida, ¿no? Oye, Y, y en este sentido, o sea, viene la burguesía desde el norte generando como revueltas y cansados también del porfirismo y dentro de esto viene un personaje, bueno, dos personajes, Gustavo y Francisco Madero. Y en ellos pues empiezan a crear la población como esperanzas, ¿no? Bueno, todo viene a partir de la entrevista de Greenman, de, Sí, Díaz de Grillman. Greenman. Y que Porfirio Díaz por fin dice que México está preparado para la democracia, México está preparado para unas nuevas elecciones. ¿Cómo ves tú esta formación de una contraposición al porfiriato por parte de la burguesía mexicana? Porque también los Madero eran una de las familias más ricas del país. Pues sí, precisamente, ¿no? Lo siguen siendo los... Pues sí, realmente, como lo decían al principio, ¿no? Realmente en la historiografía nos gusta unir los movimientos dentro de un solo paquete, ¿no? Tenemos la Revolución Mexicana, ¿no? En 1810 tenemos la independencia de México, cuando realmente los proyectos de Hidalgo y Morelos, por ejemplo, que tenían mucho más bases populares y que buscaban otras cosas, pues al final son derrotados, ¿no? Ejecutan a esos líderes, me fui un poco atrás, y luego hay otros líderes, ¿no? Que van teniendo ideas muy diferentes, ¿no? Lo que quería Iturbide de lo que tenía Hidalgo, pues son cosas completamente diferentes, y al final, bueno, en la historiografía los unimos solo como un proceso
de independencia, ¿no? En la revolución también podemos hablar un poco de eso, ¿no? De cómo son un montón de movimientos diferentes que al final se aglutinaron y tenemos esta idea consolidada de revolución mexicana. Pero sí, lo que Madero estaba buscando en un primer momento, pues era una élite que estaba diciendo, oye, yo también quiero y no me está tocando, bueno, voy a hacer solo un cambio que sea democrático, que me puedan votar a mí, pero me importa muy poco los cambios sociales a fondo, ¿no? Mientras mis agendas se mantengan, yo soy feliz y puedo seguir viendo espíritus, yo soy feliz con eso. Eso, porque hay mucha gente que dice, no manches, la Revolución Mexicana fue antes de la Revolución Rusa, fíjate los antecedentes. Yo la neta siempre he creído, independientemente de que dentro del proceso revolucionario hubo movilizaciones populares, pues al final iniciaron la revolución desde la burguesía y terminó con la burguesía, hablemos de Calles desde la Huerta. Entonces, creo que el movimiento sí es inacabado. De hecho, creo que todavía no se ponen de acuerdo en cuándo acabó la revolución, ¿no? Así hay gente que habla hasta los 30, que se Oye, Ale, entonces encarcelan a Madero, se logra escapar, toman Ciudad Juárez y Porfirio Díaz huye. Y entonces, digamos, empieza una segunda etapa hasta la decena trágica, ¿no? Vemos que sí hay un golpe de Estado y sí hay un gobierno militar en México. Ajá. Pues sí, son distintas facciones, ¿no? Y bueno, el huertismo pues sí representa un poco va a tener el apoyo de los grandes hacendados, va a tener el apoyo del Partido Católico, va a tener el apoyo del ejército, que pues se había visto bastante golpeado con la derrota de Porfirio Díaz. Pues sí, el ejército, lo que quedaba del ejército federal, pues se sentía muy golpeado, ¿no? Entonces de repente estaba Huerta, que además había logrado poner a los orozquistas había derrotado a esta facción. Entonces, bueno, como que se sentían como más bien, que iban ganando, y bueno, Huerta toma la ventaja, y bueno, es un momento de caos, y bueno, hace un golpe de Estado. Oye, pero ¿por qué esta decisión de Madero de poner a Huerta y no a Felipe Ángeles al frente de la batalla? O sea, ¿no hay registro de razón? No estoy seguro en realidad. Pues Huerta parecía un militar que le había dado resultados anteriormente. Digo que después de que Madero llegue al poder, Pascual Orozco va a levantarse y Huerta va a ser muy eficaz. Que de hecho, en un primer momento, cuando se levantan contra Díaz, la mayor parte de las fuerzas va a venir de los orozquistas. Y bueno, con esto, después hay diferencias entre Madero y Pascual Orozco, y el gobierno, ya que se consolida de Madero, va a ser capaz de derrotarlo, y Huerta va a ser una parte fundamental. Entonces, me imagino que Madero sí sentía a Huerta como un hombre fuerte en lo militar. Bueno, pese a que Felipe Ángeles es el mejor artillero. Sí, digo, la artillería de Felipe Ángeles era como legendaria, ¿no? En la toma de Zacatecas, Claro. Es muy común encontrarse con esta palabra de la artillería quirúrgica de Felipe Ángeles, ¿no? Sí. Que iba poniendo y iba cortando en los lugares precisos para ir desmantelando las defensas. Bueno, están los mapas, ¿no? De los cerros, de cómo iba poniendo la artillería Felipe Ángeles. Oye, hablando de la figura de Madero, la verdad es que mucha gente sí lo tira de a pendejo. O sea, de una persona muy ingenua, vegetariano. Digamos, de buen corazón, vegetariano, espiritista, pero pues incluso Villa siempre le dijo, te van a matar, güey, cuidado, que no sé qué. Y su hermano también, horas antes incluso. Y vemos que en realidad no había de él una respuesta concreta, o a lo mejor no lo quería ver. No sé, ¿tú cómo analizas la figura de Madero a nivel personal? Pues sí, me imagino que Madero no se imaginaba, creo que las palabras de Porfirio Díaz de "ahí Madero ha soltado un tigre, lo podrás controlar", pues sí, creo que sí aplican un poco a la figura de Madero, ¿no? Realmente estuvo, pues sí, no calculó la cantidad de facciones y de demandas que iba a haber, ¿no? Las demandas sociales que ya habían empezado con los zapatistas, y que sí, ¿no? El plan de Ayala, pues surge durante el gobierno de Francisco y Madero, ¿no? No surge durante no es durante Díaz, es con Madero el plan de Ayala. Entonces es interesante ver cómo si Madero no calculó esas demandas
para él era una demanda democrática, una demanda política de estos cuadros que no nos han dejado entrar en la política y nosotros queremos entrar. Y las otras demandas populares, pues no las tomó en cuenta y pues sí se lo cobró, ¿no? No pudo hacer una alianza fuerte que le permitiera mantenerse en el gobierno, que pues sí, en este momento la verdad es que tener una alianza con las distintas facciones, pues era fundamental para poder triunfar. Bueno, o sea, el mismo Zapata lo tomó como una traición, ¿no? O sea, se sintió la traición de Madero al no generar la reforma agraria después del triunfo de la revolución y después del triunfo de él como presidente. Pero entonces, ¿qué? Al principio del maderismo se parecía mucho a algunos principios del zapatismo. ¿Qué pasó, Ale? ¿Por qué se separaron? No siento que el maderismo se pareciera tanto. O sea, el zapatismo tiene fines meramente agraristas y nunca pretendió otra cosa, ¿no? En cambio, si le decías a Madero que iban a repartición de tierras, pues era algo que no estaba de acuerdo, ¿no? Sí, Madero tiene una postura muy clara de, somos antirreeleccionistas y lo que queremos es democracia, ¿no? Que la gente sea capaz de elegir al presidente, pero bueno, dentro de la gente que está en la política ya, ¿no? O sea, los Madero no eran ajenos al régimen porfirista. Y entonces, ¿por qué se llevó tan bien con Villa? Porque Villa y Madero pues, caminaron varios ratos juntos. Pues Villa todavía no era tan importante. De hecho, cuando Madero precisamente cuando Madero está tratando de suprimir las rebeliones que están ocurriendo en el norte, es cuando el norte se va a armar más. Te digo que esta rebelión de Pascual Orozco contra Madero va a empezar a armar a los rurales, va a empezar a hacer muchos cuadros y el norte de repente todos van a tener armas. Y bueno, de ahí va a salir más bien la poderosísima división del norte que sí va a ser muy fuerte y que se va a nutrir sobre todo de ferrocarrileros, de ganaderos, de algunos jornaleros, que tiene un perfil diferente, por ejemplo, al zapatismo, que sí eran meramente agraristas. Y bueno, también, por ejemplo, la división del norte va a ser tan poderosa porque esta gente no está tan arraigada a la tierra como es la mentalidad de los campesinos de Morelos, que van a tener una mentalidad más bien defensiva, ¿no? Y nosotros queremos nuestras tierras y nada más. Y bueno, vamos a entonces tomar las haciendas, vamos a repartir la tierra y vamos a quedarnos aquí a protegernos. En cambio, la división del norte, pues sí va a estar vagando por un territorio muy amplio. Sí. Y como dices, o sea, esta parte creo que quedó de manera decorativa en la Constitución de Carranza. ¿Qué paralelos puedes encontrar entre la Constitución del 57 y la del 17 en cuanto a cosas ganadas, digamos, cuestiones tangibles que se pudieran ya escribir en esa Constitución? Pues, o sea, sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, en la revolución tenemos entonces a Madero, que no va a tener en cuenta tanto estas demandas populares y bueno, no va a lograr mantener un gobierno. Entonces sí, los constitucionalistas de Carranza, pues sí van a empezar a tener mayor pactos con otra gente, ¿no? Y sobre todo cuando también van a entrar con los sonorenses, que creo que los sonorenses son una parte muy importante de la revolución, que luego no se toma tan en cuenta, o sea, siendo Obregón, Calles, de la Huerta. Ellos van a traer como nuevas ideas, están en contacto más con Estados Unidos, ¿no? En una clase de historia veíamos que realmente el principio de la Revolución Mexicana se parece mucho más a lo que han sido los distintos movimientos del siglo XIX, los distintos golpes de Estado. O sea, hay alguien me cae mal, hago un plan, ¿no? O sea, ahí va el plan de San Luis. De repente Madero me cae mal, hago el plan de la empacadora, lo tiro, ¿no? Que es algo que, digo, la parte más engorrosa, yo creo, de cuando veíamos historia en la prepa, ¿no? De apréndete todos los planes, el plan de Tuxtepec, el plan de la empacadora, el plan de Casamata, el plan de Ayutla, ¿no? Todos esos planes que, pues sí, son muy complicados de aprender, sí daban mucha flojera. Pues sí, ¿no? La revolución realmente al principio tiene todavía ese carisma como de revuelta del siglo XIX, ¿no? De golpe de Estado. Y en cambio, los que le van a empezar a meter más ideas y de hecho, también, por ejemplo, más estrategia militar, como el que Obregón, ¿no? Que logra destruir a la poderosa división del norte, van a empezar a venir nuevas ideas de ahí. Y sí, al final los sonorenses, que van a ser los que triunfan de alguna manera en la revolución, porque van a ser los que van a empezar a consolidar el Estado, los que, posrevolucionario, pues ellos sí van a ser sobre todo, les digo, Obregón, Calles, de la Huerta, pues son como clase medieros, pero que entienden la importancia de justificarse a partir de las luchas populares y de tener una alianza fuerte con ellas. Y bueno, sí va a ser una característica del Estado a lo largo del siglo XX, como
siempre se va a justificar a partir de las demandas populares, ¿no? Será una tradición luego en el PRI, que cuando se elegía el candidato, primero se iba a la CTM y ahí todos lo declaraban como el candidato oficial, ¿no? Va a ser una tradición que va a venir heredada de este estado posrevolucionario que se está gestando con los sonorenses. Bueno, y pasando un poco cronológicamente, o sea, ya llegamos a Carranza, viene el Congreso de Querétaro, se hace la Constitución del 17 y después, dándonos otro paso, viene la cuestión del maximato con Calles, ¿no? Pasa Obregón y después hereda el poder a Calles y Calles pasa Eulalio, ¿no? Te faltó. Ah, sí, cierto. Bueno, pasa la cuestión del maximato y después viene lo que hablábamos un poco mi hermano y yo, como lunar que sale de toda esta herencia revolucionaria que es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas como que también peleó dentro de la Revolución Mexicana y después fue gobernador de Michoacán y después tuvo algunos 2 o 3 puestos, pero el mismo Calles elige a Lázaro Cárdenas para que fuera candidato a la presidencia. ¿Qué piensas de esto, Ale? Pues sí, o sea, realmente sí vemos como precisamente la postura de Madero que cuando empezó de la democracia, pues va a ser algo que no se va a consolidar para nada en el Estado revolucionario, ¿no? Va a ser un Estado autoritario y bueno, en un primer momento sí va a estar muy enfocado en las personas. Sí va a tener el cariz antireeleccionista porque pues el único que va, la última persona que intentó reelegirse va a acabar con la cara en un plato de pozole, Álvaro Obregón, y bueno, pues a partir de ahí ya no va a haber un intento de mantener así el poder, y bueno, sí Calles lee que puede mantener el poder teniendo como sus gobiernos títeres, ¿no? Y al final que sea él el que esté atrás de eso. Y bueno, sí elige a Cárdenas, me imagino que la verdad no estoy tan seguro de cómo fue esa relación, pero sí hace un mal cálculo político, y sí Cárdenas cuando pues, lo expulsa, ¿no? Pero es interesante ver cómo sí está esta idea, no solo está en México esta idea de los grandes hombres, estamos viendo en los años 30 lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Mussolini y Hitler están en pleno apogeo, ¿no? Esta idea de los grandes hombres que pueden levantar a la economía, a una nación, ¿no? Entonces, bueno, en México también estamos viendo algo de esa influencia y Calles va a ser parte de esa tendencia. Y bueno, que viene también, o sea, Calles llega después de una serie de traiciones, porque el mismo Carranza mata a Zapata, matan por ahí a Villa, y se van matando uno tras otro, ¿no? Para heredar el poder. Y bueno, llegamos al cardenismo. Yo antes te quería preguntar, hace unos meses leí un libro sobre el movimiento comunista en México, porque a mí me parecía desde mi poco conocimiento histórico, de que el movimiento había sido muy menor, el nacimiento del Partido Comunista, incluso algunos estadounidenses que les llamaban slackers, llegaron a México huyendo de ser llevados a la Primera Guerra Mundial y son parte de los fundadores del Partido Comunista. Carranza nunca les da apertura, siempre como con una historia alterna a los sucesos oficiales, digamos, de la historia. No hay un ejemplo en donde estas dos historias se lleguen a cruzar, digamos, de la historia socialista a partir de la Revolución Rusa. No hay en donde se puede entrelazar en la historia oficial en México, ¿no? Pues la verdad, no conozco tanto los orígenes del Partido Comunista, creo, ahí sí te voy a quedar mal. Bueno, en México, pues es claro, los que se conocen como los precursores de la revolución, que los hermanos Flores Magón, Praje Guerrero, todos esos, pues sí, ellos sí tenían de hecho son como de los ideólogos más importantes, bueno, que tenían como una ideología mucho más fuerte y mucho más establecida y mucho más concentrada y que van a luchar a partir de eso, ¿no? Y pues sí, de hecho van a ser, sí, los que van a empezar a agitar también el avispero de las luchas populares que va en el siglo XX, durante la revolución. Y bueno, también ese proyecto, pues sí, también es ahorcado y no prospera, ¿no? Y pues sí, en México, de hecho, por ejemplo, con Cárdenas, que bueno, es de los que más que va a tener ahí a Mujica, que es como su diablo socialista que está ahí al lado, ¿no? Que va a hacer que México participe en la Guerra Civil Española y que tenga como esta postura. Pero pues sí, a partir de eso, como que se mezcle con el oficialismo, pues no va a haber mucho de eso. Y de hecho, pues después de Lázaro Cárdenas, pues se va a acabar esta postura socialista tal cual que tenía el gobierno. Oye, y incluso hay debates de por qué no elige a Mujica, ¿no? En lugar de Alemán. Hay un debate de por qué por qué decidió el giro a la derecha al final, ¿no? Y bueno, va a haber varias veces
no me acuerdo cuándo con qué presidencia, pero después Cárdenas va a ser de los pocos presidentes que van a estar muy activos políticamente después de su presidencia. Y si va a fundar el Frente, no me acuerdo cómo se llama, no sé si lo han leído, pero hace un frente un momento para oponérsele al PRI. Y bueno, hay un momento en el que están a punto de hacer las elecciones y Cárdenas también se va a bajar del barco y va a decir, bueno, no, ya mejor la estabilidad del gobierno que estar armando aquí una posible revuelta. Y bueno, siempre con esta idea, ¿no? De la estabilidad y la estabilidad y la estabilidad. Y al final esta estabilidad ha creado un aparato estatal impresionante y casi invencible, ¿no? Que ha traído, pues, con palabras del señor presidente, como el neoporfirismo, que también tiene que ver con el neoliberalismo. Y ahora, Ale, ¿cómo ves esta ruptura que hubo histórica, de tal vez un poco ideológica, tal vez menos económica, con Andrés Manuel? Bueno, pues, o sea, bueno, no sé, pensando como en la revolución, o sea, como que el discurso sí de la revolución como que se va agotando. Se dice, ¿no? Que López Portillo es el último presidente de la revolución, ¿no? Después de ellos, los que se conocen como los tecnócratas, pues ya van a empezar ya no van a recurrir como tanto a ese argumento como se venía ocurriendo, ¿no? Hasta los 80s, ¿no? Estamos en los 80s y todavía era como un argumento la revolución mexicana como fuente de gobierno, ¿no? Y bueno, nunca ha desaparecido del todo, pero bueno, el panismo tendrá otras fuentes, volverá a esta idea de un poder económico fuerte, que es lo que necesita México. Y bueno, pues López Obrador sí es una figura curiosa, pero que también les digo que vuelve mucho a estos símbolos de gobierno, de la idea del maderismo, la idea de Juárez incluso, pues sí, como esta forma de tener un gobierno en un momento de mucha ingobernabilidad en México, ¿no? Realmente, pues sí puede decir que México es un estado fallido en muchos lados, ¿no? No hay Estado de Derecho. Sí. Oye, Ale, pues qué gusto escucharte y que nos puedas iluminar con tanta cosa. Siempre quedan muchas cosas pendientes. Me gustaría que para terminar nos dieras un poquito de bibliografía para que tengamos como más herramientas para poder investigar sobre la revolución, algunos libros que nos puedas recomendar. ¿Qué podrá hacer? Bueno, por ejemplo, un libro que no sé. Estoy pensando qué digo. A mí, bueno, no es un libro que abarca tanto a la Revolución Mexicana, pero un libro que me sirvió mucho para entender como estos procesos, que se llama Ciudadanos Imaginarios, de Fernando Escalante, que creo que sí habla cómo se fue construyendo desde las distintas partes, desde los hacendados y desde los campesinos que luego formaban parte de las haciendas a lo largo del siglo XIX. Les digo que ya me he centrado mucho en haciendas. Pues sí, esta construcción de ciudadano, de cómo en el siglo XIX se estuvo legislando, por ejemplo, desde la reforma liberal para ciudadanos, pero esta idea de ciudadano realmente en la gente común no es algo que se tenga tan entendida. Y bueno, luego creo que sí nos da pie a entender la Revolución Mexicana como los distintos cuadros populares fueron participando en la revolución. Perfecto, Ale. Pues si te acuerdas de otro, nos avisas y lo ponemos aquí en el video. Pues te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, Ale. Me dio mucho gusto volverte a saludar. Y ahí estamos pendientes con lo de los testimonios. Sí, les mando a ti, por ejemplo, desde el ámbito de la música. Creo que no tenemos a nadie que nos haya dicho cómo está viviendo desde el ámbito de la música profesional. Pues bien culero. Pues sí, yo pienso que la idea también es podemos hacer como una red y hay más personas por ahí y podemos irlo compartiendo. Entonces creo que vale la pena. Y bueno, también unirme al agradecimiento, Ale, por apoyarnos y por estar aquí y comentar un poco acerca de la revolución. Pues les agradezco a usted la invitación, espero que sirva para algo y bueno, gracias por la invitación. Va a servir para mucho, vas a ver, Ale, me dio mucho gusto saludarte. Vale. Cuídate, Ale, que estés muy bien. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos en el capítulo. Ya cállate, eso lo voy a cortar.